Hola, acabo de volver de un viaje a Los Ángeles que de verdad necesitaba. Déjame que te cuente esta historia. Creo que ha salido en todas partes la nevada que hemos tenido estos días en Nueva York. Ya no solo una nevada muy intensa, sino que además hemos tenido muchísimo frío. Y estuve prácticamente la última semana de enero sin salir de casa. Mi enero ha sido un poco extraño, no voy a mentirte. No voy a envolverlo con una capa de azúcar. A principios de año estuve mi familia aquí y eso lo disfruté muchísimo. Pero justo fue el momento de irse ellos y empezaron un montón de cosas, ya sabes, noticias a nivel mundial, de las cuales te quedas... ¡wow! Además vino un frío polar y si eres una persona creativa, al final eres una persona con mucha sensibilidad y a veces ese tipo de cosas te afectan ya no solo a tu propio estado mental en el que te encuentras, sino también al propio trabajo. Además se juntó con ya la última parte de la obra, los retoques, que honestamente me está fascinando porque ya por fin podemos disfrutar de la casa tal y como la habíamos planteado en un principio, hace 2 años, incluso un poquito más. Cuando pensábamos en cómo queríamos que fuese nuestra casa, era así. Y ya pues el hecho de poder volver a vivir en ella, aunque faltan un montón de cosas por hacer, pero piensas en todas las cosas que ya hemos hecho y dices, no queda absolutamente nada, son solo los retoques. Poner el manillar de la escalera, pintar de nuevo, darle una capa de barniz a las puertas, pero son ya, como te digo, detalles menores. Y ahora viene la parte más divertida, que también es la de decorar, la de ir poco a poco también convirtiendo esta casa en una casa inteligente, porque la estructura la tiene. Además de madera y pladur, esta casa yo creo que también lleva una cantidad ingente de cables. Y poco a poco ya te iré contando cómo transformo esta casa en una casa inteligente. Espera, voy a coger mi café. Pero el motivo por el que me quería sentar contigo era para contarte un poquito sobre mi viaje a Los Ángeles. Después de este enero, que como te decía, ha sido en cierta medida demoledor. Demoledor por la casa, demoledor por todas las cosas que suceden y demoledor por el frío. Necesitaba un poco de luz. Y justo me llegó una invitación por parte de Apple para ir a Los Ángeles y conocer tanto Apple Music como el estudio creativo. Así que hice mi maleta rápidamente y allí que me planté. Llevaba años esperando esta invitación y por fin ha llegado. Apple me ha invitado, pero no a Cupertino, sino a conocer la sede de Apple Music. Estoy en Los Ángeles, en concreto en Santa Mónica, y voy a conocer uno de los sitios más emblemáticos que existen de la música. Es un estudio con muchísima tecnología, como te puedes imaginar, y además me van a enseñar una cosa muy especial, que es la sala de audio espacial. 10 años de Apple Music resumidas en unas cuantas fotos. Toda la parte de Apple Music vi mucho menos de lo que me hubiese gustado, pero quizás haya una segunda parte. Se cumplen 10 años desde que se lanzó el servicio y he sido usuario desde el día 1, y entonces me hizo especial ilusión poder ver las oficinas por dentro. Y luego fui al estudio creativo. Vale, el estudio creativo era una especie de, bueno, de espacio
temporal que había habilitado Apple para que pudiésemos probar las nuevas herramientas que han lanzado de Final Cut Pro, Logic y también Pixelmator Pro. Yo ya tenía compradas tanto Final Cut Pro como Pixelmator Pro, pero nunca había comprado Logic porque, bueno, siempre como que el precio de entrada se te hace así un poquito como para jugar un rato con ello tampoco, porque yo no soy músico. Pero al estar ahora todo dentro de un mismo paquete, es como que dices, bueno, pues no pasa nada, puedo investigar un poco sobre temas de música. Y me pareció bastante divertida la experiencia. Además, pude conocer cómo otros creativos utilizan estas herramientas y para mí eso es una pasada porque lo he hecho alguna vez en el podcast, pero mi día a día es mucho más solitario de lo que realmente parece. Al final, gran parte de mi equipo está fuera y excepto cuando grabo con mi filmmaker, José, es muy raro que esté rodeado de gente. Entonces, poder conectar con otros creadores, eso es algo que me gusta mucho. Poder conocer nuevos workflows, cómo graban, cómo editan e incluso músicos y ver cómo utilizan ese tipo de herramientas. Eso me fascinó. Y también me ha hecho darme cuenta de que 2026 hay que elevar un poquito más el juego. No se puede ser súper complaciente porque la creación de contenidos está en continua evolución. Y eso es algo que me fascina. Conocí a creadores que llevaban 15 años trabajando en esto y siguen con la misma energía con la del primer día y ¡buah! Eso mola. Pero después de eso tocaba volver. Tengo muchas ganas de febrero porque, aunque febrero es uno de los meses más aburridos del mundo, menos mal que es un mes corto, siempre para mí febrero ha sido un mes en el que he podido establecer ciertas rutinas. Yo siempre he considerado que, curiosamente, para mí la creatividad no es algo que se desarrolle dentro del caos anárquico, sino dentro del caos controlado. El caos controlado, a diferencia del anárquico, es un caos en el que yo puedo controlar ciertas cosas. Y las rutinas para mí son un elemento fundamental para eso.
este año me he propuesto entrenar más, cuidarme más, pero también estar mucho más despierto en cuanto a creatividad. Estar en casa, empezar a disfrutar de la casa, también decorar la casa y también esos pequeños momentos como hacer un café o hacer la comida, aunque hoy no tenía demasiadas ganas de preparar un plato complicado, son cosas que me apetece disfrutar más y más en los meses siguientes. Al final, esta es la primera vez que tengo la sensación de no estar en movimiento, sino de poder crear mi hogar, mi casa y un espacio en el que tanto Eloy como yo seamos felices. No necesito estar en la continua carrera para ser feliz, sino que me he dado cuenta de que para poder conseguirlo, lo que necesito es estar tranquilo y estar a lo mío. Y en un espacio como este es algo que voy a poder conseguir. En fin, me apetecía hacer este pequeño vlog de febrero. Este año voy a hacer muchísimos más vlogs porque creo que es algo que me conecta contigo. Un vistazo mucho más directo sobre todo mi proceso, sobre cómo hago mis vídeos grandes, que son las reviews, pero también cómo integro la tecnología en mi día a día y también cómo te muestro cosas que honestamente me importan. Siempre he dicho que este canal no es un canal de tecnología, es un canal sobre las inquietudes de una persona. Y esa persona soy yo y quiero contarte cuáles son mis inquietudes. Así que nos vemos en siguientes vídeos, como siempre. Con cariño, Víctor. Chao. Qué ganas tenía de volver a casa y solo han sido 3 días fuera. Voy por otro café, este se me ha quedado frío.